Hola, te saluda Guillermo Romero, el tributarista, una vez más comentándote acerca de la declaración de renta del año 2025, que ya se aproxima y que es necesario verificar en el caso de las compañías grandes contribuyentes, medianos contribuyentes. Es importante que verifiquen sus costos y sus gastos que se van a reclamar para efectos del gasto del impuesto sobre la renta. Y de ahí voy a partir de un tema muy interesante que hoy quiero abordar y que son las mermas en los procesos de producción o las pérdidas de productos en la comercialización o distribución de estos, ya sea en el mercado minorista, mayorista, supermercados, cualquiera que sea la condición. Entonces, me voy a ir un poco hacia atrás de lo que fue una interpretación que se dio del artículo 28 de la Ley de Renta. Esa interpretación se dio allá por los años 2012, 2014, donde la Asamblea Legislativa interpretó el artículo 28 y estableció en esencia, en aquel momento, que las pérdidas o las mermas que se daban en la comercialización, distribución y producción, ¿verdad?, de los productos, pues se consideraban como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Sin embargo, en el análisis del 28, estableció que debe haber una institución gubernamental que dé esa calidad y que establezca que eso corresponde, ¿ya?, a ese porcentaje o a ese valor de pérdida que se pueden reclamar en los procesos productivos o en los procesos de distribución o comercialización. Entonces, de ahí viene el estir y encoge con relación a todos los contribuyentes, los que son productores o los que son comercializadores de ciertos productos que tienen mermas. Por ejemplo, en el caso de las gasolinas, un sector de las gasolinas, hay una pérdida técnica por evaporación de los combustibles que ya existe, que ya se da. Sin embargo, el Ministerio de Economía no da ningún tipo de explicación, ni mucho menos ha sacado algún comunicado donde diga que esa es la merma técnica que hay para efectos de los combustibles. Ahora nos vamos a otro tipo de actividades, como por ejemplo en el sector avícola, donde hay pérdidas porque son productos alimenticios, y esos productos alimenticios tienen su fecha de caducidad muy corta. Entonces, en ese caso, cuando la fecha de caducidad es corta, hay algunos productos avícolas, como por ejemplo los huevos, pues tienden a arruinarse. Y hay otros como las aves, o sea, los pollos o los chompipes, ellos al momento de congelarse tienen, ¿verdad?, un peso, pero ya cuando ellos se descongelan, pierden, hay una merma en cuanto al libraje de los pollos o de los pavos. Entonces, esas pérdidas que en esencia se consideran como costos dentro de los procesos de distribución y comercialización, no hay ningún ente regulador del Estado que me esté diciendo a mí que yo me lo puedo reclamar. Entonces, el artículo 28, cuando se interpretó, estableció esa condición. Sin embargo, ya todo, ¿verdad?, en el ambiente tributario, también, ¿verdad?, reconocemos que esa fue una iniciativa de alguien en aquel momento para cierto sector de la economía. Entonces no voy a hablar de ese sector, pero hay otros sectores en los cuales sí hay entes reguladores. Por ejemplo, en el caso de las pérdidas que se dan por la distribución de la energía eléctrica, la superintendencia ha sacado un comunicado más o menos cuánto es la pérdida que se da en la red de distribución y que por lo tanto esa se considera como una pérdida técnica en los procesos de distribución. En ese caso, como ya hay un ente regulador, que es la Superintendencia de Tecnología y de ¿cómo se llama?, y de comunicación, ¿verdad?, en el tema de la energía eléctrica, en el tema de telefonía y todo eso, pues ellos sacan esa resolución o ese comunicado, como le han llamado, donde ya establecen más o menos cuáles son las pérdidas
que se dan en los procesos de distribución y comercialización. Bueno, entonces nos centramos ya en el tema de la deducibilidad. Y aquí viene el punto. Hay una sentencia reciente del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, que aquí la tengo a la vista en mi computadora, que es la sentencia, el incidente 005-0-2025, de octubre del 2025, o sea, del año pasado, donde ya establece el tribunal y le dice, ¿verdad?, a este contribuyente, que es un contribuyente que se dedica a la comercialización, a la producción y comercialización de pollos, de aves y de huevos, me imagino también, porque se han reclamado el costo por merma por la pérdida de peso de los pollos y de los pavos. Entonces, ahí viene el punto. Entonces, ya el tribunal en su sentencia emanada, ¿verdad?, de esta fecha, del año pasado, ya dice, no, mientras no haya un ente regulador, vino la administración tributaria, le preguntó a un montón de entes reguladores, le preguntó al Ministerio de Agricultura y Ganadería y le dice, no, nosotros no normamos eso, le preguntó al Ministerio de Economía y dijo que tampoco normaban eso, le preguntó ¿a quién más? Al Ministerio de Salud, le preguntó y tampoco, ¿verdad?, dice que ellos establezcan cuál es el porcentaje o el monto a reconocer en procesos de esta naturaleza. Entonces, esa sentencia del tribunal ya nos marca a nosotros y nos dice que ni el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio de Ganadería, ni el Ministerio de Economía dieron su opinión respecto a los costos por merma por la pérdida de peso de las aves. Entonces, cuando ya nos encontramos en esta condición y esta sentencia nos define tres parámetros bien interesantes. Uno es la interpretación del artículo 28 de la Ley de Renta, que debe haber un ente regulador, no lo cumple. Entonces, si no lo cumple, el gasto es no deducible. Dos, que tengo que documentar yo el gasto, si realmente fue un gasto, ¿verdad?, en el cual se incurrió y está documentado. Obviamente está documentado, pero no va a ser deducible, porque ya el legislador en el artículo 28 dice todos aquellos costos y gastos que fueron útiles y necesarios para la generación de la renta gravada y para el mantenimiento de su fuente. Y lamentablemente yo sé que ese gasto se incurrió por esa pérdida de merma, ese costo de merma, por la pérdida de peso, se incurrió en él, pero lamentablemente no hay un ente regulador que me diga a mí que eso es un porcentaje X o un monto X. Bien, a partir de ahí hay que analizar que si el 28 ya me define que no procede, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nos vamos al 29 y el 29A ya establece que las pérdidas de capital se consideran como gastos no deducibles. Entonces, te repito, es la sentencia del tribunal, el incidente 005-0225 de octubre del 2025, o sea, del año pasado, una sentencia del TAI, donde ya establece qué es un gasto no deducible, las mermas, las pérdidas, en la comercialización, en la producción, en la comercialización y en la distribución de cualquier clase de producto o servicios en el caso de el tema de la energía eléctrica, que es un tema candente, ¿ya? Pero no me voy a meter en ese rollo, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta condición, que no hay un ente regulador, simplemente la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones dice claramente que las pérdidas incurridas en los procesos de producción de cría de esas aves, de corral o producción de huevos, se consideran como gastos no deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces ahí van a haber un montón de procesos también, así como el tema de la comercialización, cuando hay productos que se vencen en los supermercados, y que ese vencimiento pues ya tiene un plazo, tiene una caducidad y ya no son aptos para el consumo humano y por lo tanto se consideran también como gastos no deducibles, aunque hagas la nota de crédito. Ojo con eso, aunque tú hagas la nota de crédito y estés referenciando a un comprobante de crédito, según lo establecido por el artículo 110 del Código Tributario, se considera como un gasto no deducible. Bien, seguimos avanzando en la sentencia del TAI y en la sentencia del TAI ya establece también claramente que ella compulsó o le pidió la opinión a todos los entes reguladores y los entes reguladores como Economía, Salud y Ganadería y el Ministerio de Ganadería le respondieron que ellos no están aptos para dar ningún tipo de opinión
al respecto. Por lo tanto, dice que el tribunal analiza el término de indispensable, porque creo que el apelante, en este caso la sociedad apelante, se fue a determinar que ese era un proceso normal, era indispensable. Entonces el tribunal dice en uno de sus párrafos lo siguiente: lo indispensable, dice, lo define lo necesario o lo muy aconsejable que sucede, es decir, en términos jurídicos, un costo o gasto será necesario cuando resulte idóneo incurrir en él para obtener una determinada renta o para la conservación de la fuente productiva. De tal manera, dice, citando la doctrina de Luis Hernández Berenguel, tiene que haber una relación de causa y efecto para que un gasto resulte deducible. Y mire qué interesante, una relación de causa y efecto para que un gasto resulte deducible. Entonces ahí nos vamos en ese tema. Entonces la primera posibilidad es que el gasto resulte necesario de forma tal que sea pertinente afirmar que el efecto de realizar el gasto ha sido la obtención de renta. La segunda posibilidad es que el gasto haya sido necesario para mantener la fuente productiva de la renta. Algunas consideraciones sobre el principio de la causalidad en el impuesto sobre la renta. Entonces, no lo cumple. De esa manera, el mismo tribunal hace referencia a una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la sentencia proveída el día 5 de diciembre del año 2016, con referencia a 302-2012, respecto a la necesidad del gasto, donde la Sala de lo Contencioso ha expresado con relación a la deducción de los costos y gastos, para efectos de establecer la renta neta, este tribunal ha señalado en diversas resoluciones que la ley de impuestos sobre la renta se inspira en el principio universal de que los costos y gastos reclamados para ser deducidos deben, además de estar debidamente comprobados, ser necesarios para la producción y la conservación de la fuente de ingresos. Entonces, ellos relacionan lo de la sala y nos relacionan también ya en la parte final de la sentencia. Dice que debe cumplirse con lo establecido en el artículo 28 de la ley de renta, que ya lo analizamos, el artículo 29 como un gasto perfectamente incurrido, documentado, registrado, contabilizado, y nos menciona también el artículo 29A, numerales 30 y 31 de la ley del impuesto sobre la renta, nos menciona el artículo 30, el 31 y el 32 de la ley de impuesto sobre la renta y el 206 del Código Tributario. Entonces, ya la sala también de lo contencioso administrativo, por medio de sentencia del enero del año 2022, con número 334-214, también menciona el tema del gasto. Bien, así las cosas, voy terminando ya esta parte, donde la Administración Tributaria establece que las mermas o las pérdidas de productos por vencimientos se consideran como gastos no deducibles de la renta, porque no existe un ente regulador que me diga que ese es el proceso, que esa es la norma y que me establezca como un documento necesario para poder realizarlo. Así que esos sectores, como el sector avícola, como el sector de la distribución de combustibles, como el sector también de alimentos que tienen su caducidad y que se vencen esos alimentos, y otros tipos de sectores que no hay ningún ente regulador, se van a tener que colocar, ¿verdad?, esos gastos como gastos no deducibles del impuesto sobre la renta. Cualquier consulta, estoy a la orden, búscame en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí tengo planes maravillosos para que tú puedas preguntarme. Está el plan avanzado, el plan premium y el plan personalizado, y está mi WhatsApp donde me puedes contactar también, y ahí yo ya te doy una explicación mucho más amplia respecto de una asesoría tributaria. Bien, se despide de ti Guillermo Romero, el tributarista. Bendiciones para todos.